Es cierto que están disminuyendo los niveles de testosterona en hombres a lo largo del último siglo. El estilo de vida, el aumento epidemiológico que es así. En la sociedad occidental, en los últimos 20-30 años, de la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, todo lo que son patologías metabólicas. Entonces, simplemente por eso y por el impacto tan directo en los niveles de testosterona, especialmente testosterona libre, esto es una realidad en el hombre adulto a partir de los 35-40 años. Yo lo veo constantemente en las analíticas. ¿Existe un rango óptimo de porcentaje de grasa corporal para optimizar los niveles de testosterona? Tú habrás tenido colegas que dicen, me cago en la leche, que este chaval a los 16-17 años ya tenía unos tacos y ha ido con un 7-8% toda la vida. Y ese chaval a lo mejor tenía la testosterona por las nubes. A otro chaval que fue gordito, lo intentas bajar a ese porcentaje, no al 7, al 8, al 10-11% y ya se le cae la testosterona. ¿El descanso y el sueño, la calidad y la cantidad por sí mismos son capaces de aumentar o disminuir la testosterona? Hay estudios que en una sola semana de deprivación de sueño, o sea, el cortisol se te dispara y la testosterona libre cae. Ya está, simplemente con eso. O sea, afecta y muchísimo. Que hay de cierto, ¿no?, en la idea de que pues tener sexo, eyacular, masturbarse, puede tener efecto en los niveles de testosterona negativamente. El ejercicio físico en sí mismo puede aumentar los niveles de testosterona. Creo que vamos a enrabiar o espero que no. A lo mejor no enrabiamos a la audiencia, sino que, oye, les hagamos interesarse por la coherencia y... Bienvenidos al primer episodio del podcast de Nutrición y Salud de Fit Generation. Mi nombre es Gonzalo y voy a ser el host de este nuevo proyecto. Hoy tengo el placer de tener con nosotros, para este primer episodio, al doctor Hernández, que no solo es conocido por ser un experto en salud hormonal, sino que también es muy famoso por transmitir la información de forma clara y muy útil. Hoy vamos a tratar temas polémicos, como es la testosterona. Vamos a ver si realmente los niveles de testosterona están bajando en los hombres, qué podemos hacer para evitarlo. Vamos a hablar de distintas estrategias de nutrición, estilo de vida, para poder abarcar ese tema. Y también vamos a hablar sobre salud de famosos y salud femenina. Personalmente, he tenido la grandísima suerte de trabajar con él y puedo afirmar de corazón que es una persona que se preocupa al máximo por estar siempre actualizado con la evidencia científica y por tener a mano la mejor información para ayudar a sus pacientes. Y por si fuera poco, también digo que es una gran persona. Bienvenido, Antonio Hernández. ¿Qué tal estás? Bueno, Gonzalo, encantadísimo de estar aquí. En cuanto me enteré que ibas a ser la persona que se encargaba del proyecto, bueno, no lo dudé ni un segundo. Tengo muchos proyectos y mucha gente que quiere contar conmigo, pero bueno, o sea, haciéndolo tú, no tenía ninguna duda de venir y bueno, has dicho unas palabras muy bonitas, pero yo también quiero decir a la audiencia, y más sabiendo que este es el primer capítulo que vas a hacer, que me siento orgulloso, y corrígeme si no es así, que creo que fui quizá el primero con el que hiciste un directo, un poco así ya con alguien con más nombre y demás, y me siento privilegiado de mirar en las redes y decir, vaya pedazo de crack este tío, tengo que darlo a la luz. Pues de verdad que es como algo simbólico, pero yo pedí por favor que fueses tú la primera persona, porque tú fuiste la primera persona que dijo, oye, tienes algo que decir y yo te voy a dar el espacio para que lo digas, aunque en aquella época era absolutamente contrario a las tendencias y tal, te dio igual, pero no, y luego a partir de ahí, bueno, pues he tenido el placer de trabajar contigo y me has demostrado que tu interés es genuino, vamos, o sea que quieres la mejor información, lo mejor, te da igual el resto, tú solo quieres lo mejor y poder abrir tu mente y aprender cada vez más y vamos, es que no puedo decir otra cosa porque lo que digo lo digo de corazón. Así es, y hoy vamos a hacer un equipo perfecto y es más, te invito a que esta entrevista no la hagamos desde el punto de vista de que yo sea una persona de autoridad. Cada vez me gusta más presentarme como un estudiante que intento ser pulcro, por eso intento rodearme de personas como tú, como el doctor José Avellán, que también lo vas a entrevistar para los pacientes que tengo cardiólogos, para traumatología, pues como amigos traumatólogos, ¿vale? Por eso, pues oye, la medicina integrativa tiene que también codearse de personas como tú, que son pulcros a la hora de hacer la bioestadística, y quiero que nos permitamos
algunas preguntas, pues que quizá yo pueda dar mi experiencia por la práctica, por haber trabajado con muchísimos pacientes, que nos permitamos generar tertulia y que tú aportes, porque eres un gran estudioso de muchas de las preguntas que no quiero que la responsabilidad y el peso solo esté en mí, porque los dos somos unos grandes estudiosos y no hay nada mejor para llegar a la verdad que hablar cada uno con sus posturas. De hecho, en este tema tienes toda la razón, porque nos pasamos meses mucho, codo a codo. Mucho. Entonces van a haber cosas que tú me vas a decir, es que me acuerdo de aquel estudio, que esto, que el otro. Algo Entonces, saldrá claro, vamos a hacerlo bien. Genial. Bueno, pues por aterrizar un poquito el primer tema, ¿vale? Algo en lo que sí que te paso el tema a ti es si es cierto que están disminuyendo los niveles de testosterona en hombres a lo largo del último siglo. Mira, yo aquí sí que me voy a mojar con algo, porque creo que hay cierto mito y creo que muchas veces en las redes sociales se extrapolan determinadas pues afirmaciones y parece que enseguida nos vamos a teorías conspirativas que tú seguro habrás leído, de que se nos quiere casi que capar, esterilizar y feminizar a los hombres de no sé qué, no sé cuántos. No, yo intento alejarme de ello y creo que cualquier persona que venga aquí y que quiera rigor debe de alejarse de eso. Pero sí que hay algo en lo que me puedo mojar, el estilo de vida, el aumento epidemiológico que es así. En la sociedad occidental, en los últimos 20-30 años, de la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, todo lo que son patologías metabólicas, pérdida de la composición corporal a partir de los 40 años, donde es evidente que cada vez más hombres tienen más grasa abdominal visceral y de ahí es así. Sabes que la primera causa de mortalidad en la sociedad occidental son las patologías cardiovasculares y son una patología metabólica. Claro. Entonces, simplemente por eso y por el impacto tan directo que pues, la pérdida de composición corporal, la sarcopenia, el aumento de grasa visceral tiene en los niveles de testosterona, especialmente testosterona libre, esto es una realidad. En el hombre adulto, a partir de los 35 o 40 años, yo lo veo constantemente en las analíticas. Y la otra variable sería el estrés. Es que el nivel de estrés elevado, el insomnio, el no dormir, el que incluso por el estrés la gente mal coma o esté en déficit calórico y luego por la noche se hincha de ultraprocesados. Esto también está generando cierto déficit de testosterona. Pero, por favor, cualquiera que nos vea, que no lo eleve a teorías que nos están metiendo flúor en el agua, que nos están metiendo... que eso no quita que hayan moléculas disruptores hormonales, bisfenol A, o sea, todo cabe. Pero para mí la realidad es simplemente pues, la evolución de nuestra sociedad, nuestros hábitos que son paupérrimos. Claro, a la hora de establecer las causas es muy difícil, ¿no? Porque está cambiando, sí, los disruptores endocrinos, pero también está cambiando el estilo de vida, nuestra composición corporal, claro, que no tiene nada que ver con la de hace 100 años, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, para mí sí, a partir de los 35 o 40 años, es que el hombre antes trabajaba más, su cuerpo estaba en el campo, etcétera. Luego pues, tendría otros problemas, inmunosupresión, porque es que tenía meses a lo mejor donde no comía. Pero yo sí que creo que tenemos niveles más bajos. Vale, perfecto. Bueno, pues muy interesante, así como abordar las principales causas y eso, que es lo que vamos a tratar en el podcast. Pero antes de nada, creo que sería importante aclarar cuál es la diferencia y de qué vamos a hablar, ¿no? Y cuál es la diferencia entre testosterona total y testosterona libre. Esto es importante porque, de hecho, cualquier persona que nos esté viendo y dice, mira, me voy a mirar en unos análisis y quiero ver cómo están mis niveles. Por un lado tenemos los niveles de testosterona total, que como bien indica la palabra, es la cantidad total de testosterona que hay en el plasma sanguíneo, vale, siendo el 95% de esa testosterona proveniente del testículo y tan solo el 5% de la cápsula suprarrenal. En el caso de la mujer, prácticamente toda la testosterona, el 95-96%, viene de la cápsula suprarrenal, es justo al revés, ¿vale? Y esa testosterona total es la que está en plasma. Pero ¿qué ocurre? Una vez la testosterona la tenemos en la sangre, se encuentra ligada a proteínas. En el caso de la testosterona se encuentra ligada a la albúmina, que es un tipo de proteína, y a la SHBG, que es una proteína liberada por parte del hígado, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales. De forma que solo el 2-3% de la testosterona está libre, es decir, es biodisponible para las funciones neuronales, inmunes, sexuales, musculares, osteoblásticas, etc.
Y es muy importante mirar los dos valores porque tú puedes tener unos niveles de testosterona total muy altos, que normalmente tienen que estar entre 300 y 1000, creo que son nanogramos por decilitro, puedes tener unos niveles de testosterona libre paupérrimos, porque hay ahí la SHBG, que es una molécula, una proteína que está íntimamente ligada a la hostilidad, la desnutrición, la inmunosupresión, la inflamación crónica de bajo grado. Cuando existen circunstancias que son hostiles para el organismo, el hígado libera más esta proteína que fija la testosterona, y aunque tú liberes mucha testosterona total, luego la libre está, y la testosterona biodisponible está muy baja, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues bueno, los niveles de testosterona libre, que tienen que estar entre 10 y 40 nanogramos por decilitro, pues son al final ese 2-3%. Y por eso hay personas, incluso añosas, con 60, 65 años, que siguen manteniendo su nivel de testosterona total muy alto, y esto lo veo en muchos pacientes, y la libre desplomadísima. O un paciente de un mes a otro por estrés, por no dormir, sigue liberando y hay mucho reservorio aún, pero luego la libre está muy bajo. Y esto pasa con muchas moléculas, con la DEA. Pues luego está la DEA sulfato, que es su biodisponible, la propia vitamina D, que luego está la 1,25 hidroxivitamina D, que puedes ver la vitamina D total muy baja y luego la biodisponible por las nubes. O sea, esto ocurre con muchísimas moléculas. Qué bueno, qué bueno. Vale, has esbozado un poquito los rangos fisiológicos, ¿no? Normales, digamos, que hay en la población de una y la otra. ¿Qué importancia tiene, o si crees que hay importancia dentro de los rangos fisiológicos, en aumentarla o disminuirla? Depende, o sea, es que depende mira, te voy a decir, mira, a ti hay una pregunta que normalmente, múltiples preguntas, vale, que tú respondes siempre en función de qué compares. Claro, efectivamente. Pues en la medicina, vale, es que muchas veces el gran problema es que intentamos encontrar blancos o negros, ¿vale? Y yo cada vez digo más depende, y bueno, pues dentro de mi comunidad muchas veces, o incluso pacientes cuando me dicen, mójate, doctor, es que por pulcritud no te puedes mojar. Claro. Es que depende del contexto. Vale. Si tú has tenido, imagínate, un crío desde los 20 años, tu nivel de testosterona con el que tú muscularmente, androgénicamente, sexualmente, cognitivamente has funcionado bien, unos niveles de 450, ¿por qué lo vas a elevar? Pero si tú tienes un desplome por X circunstancias, una quimioterapia que has tenido que ya te ha dejado fastidiado, un tratamiento largo de determinados fármacos como corticoides, metotrexate, has tenido una orquitis, se te ha infectado el testículo, te lo han amputado, un tumor testicular, has tenido un accidente traumatológico, ya tienes un desplome y todas las acciones androgénicas, anabólicas determinadas por la testosterona, o simplemente porque tienes 55 años y ahí ya tienes un tercio de los niveles que tú tenías antes, puede valorarse de forma clínica, tanto en un hombre como una mujer, elevarlos dentro del rango fisiológico. Pero por eso tendrá que ser determinado según el contexto clínico, según los niveles más o menos para tu edad, tu actividad física, según también si te estás nutriendo bien o no, porque no tiene sentido elevar artificialmente los niveles de testosterona si luego tienes mucha grasa abdominal y vas a aromatizar y esa testosterona no va a ser gestionada bien por el organismo. Vale. Entonces, claro, tiene sentido si hay un contexto y un terreno biológico favorable para hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Y antes de continuar con el podcast, si te gusta el mundo de la nutrición y quieres hacer dietas de manera legal y oficial en España, en Fit Generation tenemos el TSD, Técnico Superior en Dietética. Es un título oficial con clases 100% online y que además contamos con una bolsa de prácticas que te ayudarán a dar el salto al mundo laboral lo antes posible. Te dejo un dossier con toda la información que necesitas del TSD, tanto en el primer comentario como en la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Hablando de tema de grasa corporal, ¿existe un rango óptimo de porcentaje de grasa corporal para optimizar los niveles de testosterona? No. No. También otra vez pero hay salvedades. Lo que sí que está claro es que hay un porcentaje, y dependerá de cada persona, por debajo del cual tu testosterona va a ir para abajo. Y esto es muy entendible si nos fijamos en el sexo femenino. Siempre hay un porcentaje de grasa normalmente por debajo del cual la mujer tiene amenorrea hipotalámica y el hipotálamo y la hipófisis deja de trabajar y ese ovario deja de liberar estrógeno y progesterona. Va a llegar tarde o temprano un umbral por debajo del cual el hombre deja de liberar testosterona porque se produce ese también hipogonadismo, en este caso más hipotalámico hipofisario, porque el organismo está sintiendo hostilidad. También aumentará esa SHBG, la testosterona libre estará por los suelos. Pero ¿qué ocurre?
Hay personas que son... Tú habrás tenido colegas que dices, me cago en la leche, que este chaval a los 16, 17 años ya tenía unos tacos y ha ido con un 7-8% toda la vida, ¿vale? Y ese chaval a lo mejor tenía la testosterona por las nubes. Y a otro chaval que fue gordito, lo intentas bajar a ese porcentaje, no al 7, al 8, al 10-11%, y ya se le cae la testosterona. Entonces depende de cada persona. Sí que es cierto que pues, la norma general, entre un 12-15% aproximadamente, no es que te ayude, sino que es el porcentaje de grasa que genera homeostasis y equilibrio en el organismo. Porcentajes de grasa intentándolos sostener, a menos que seas esa persona así, que tú naciste, eres un ectomorfo de naturaleza y vas recortado y fino durante toda tu vida. Pero normalmente, incluso en el propio rendimiento general deportivo, entre el 11 y el 15%. Por debajo van a haber problemas. Y por encima de ese porcentaje de grasa vas a tener problemas metabólicos. Y en el caso de la mujer, entre el 20 y el 24% aproximadamente. Una mujer, si baja al 15-16%, como muchas nadadoras, atletas, ya tienen amenorrea, pierden estrógeno, progesterona y también testosterona. Claro que puede darse el caso, por ejemplo, de una mujer que naturalmente o de nacimiento ya parta de un 15-16% de grasa. Entonces, en esos casos no se vería, ¿no? Sino que sería como más forzar, ¿no? Claro, es que fíjate, o sea, yo he tenido chicas atletas, pero que tienen una condición... Es que las dices, me enseñan fotografía y dicen, madre mía, si es que con 9 años esta cría tenía abdominales, ha hecho gimnasia, siempre ha estado en un 13-14%. Y viene con 22 años y tiene el periodo menstrual perfecto cada 28 días. Y dices, jolín, qué máquina, ¿cómo es posible si está en un 15-16, para la competición está en un 13 y no pierde la menstruación? Y luego te viene una chica para adelgazar con un 30% de grasa, y quizá el proceso es tan acelerado porque lo quiere hacer con tanta pasión, con tantas ganas, haciendo aeróbico por la mañana, luego sus pesas, su crossfit, con tanto déficit calórico, que por bajar rápidamente del 30 al 25 se le corta el periodo. Entonces, ¿depende de la grasa? No, del contexto, cómo lo has hecho, la rapidez, la adaptación que tiene el organismo. Es también como las adaptaciones cuando tú hablabas o hablabais de cuánta cantidad de proteína requiere el organismo. Pues bueno, si estás acostumbrado a darle al organismo 3 gramos por kilo al día y de repente lo bajas a 0,8, probablemente hay un catabolismo y hay que hacer una bajada paulatina para que se vaya adaptando la persona. Pues con esto ocurre lo mismo. Las bajadas de grasa no deben ser extremadamente rápidas. Ahí sí que afecta mucho a la producción hormonal endógena. Vale. Estas dos respuestas me han encantado, ¿eh? Hablar del contexto, qué importante es, porque claro, es un poco qué niveles has mantenido durante toda tu vida. Claro. Es que es lo que no es. Es que, claro, en estos tiempos donde, y yo lo entiendo, y tú también estás en las redes sociales, o sea, intentamos buscar las varitas mágicas de lo que va a viralizar. Y eso inmediatamente nos hace pensar, uy, si digo que esto es bueno o esto es malo, esto va a viralizar. Pero es que luego la verdad... es que tiene mucho múltiples prismas donde mirarlo, matices, y la medicina es así. O sea, tú trabajas con bioestadística y cuántos parámetros hay que tener en cuenta para llegar a conclusiones que sean evidentes. Por eso me ha encantado el razonamiento que has hecho, me ha encantado la respuesta, sí, señor. Metiéndonos un poco, vale, vamos a hablar de estas cosas que se hablan, de sí o no, bueno, malo, lo sube, no lo sube, ¿vale? Venga, polémica. En primer lugar, pregunta obligada, ¿vale? ¿Consumir grasa saturada aumenta los niveles de testosterona? Aquí hablarás tú también. Ya, cuando me dijiste al principio cómo iba a ser, digo, yo ya sé en cuál es. Mira, yo te voy a hablar, pues yo también he leído mucho, pero evidentemente sin el rigor científico que tú tienes, ¿vale? Yo te voy a hablar de lo que yo veo en la práctica, en la clínica. Vale. Yo creo que existen unas normativas y más o menos unas variables de los macronutrientes relativamente bastante ya bien estudiados. Y creo que sostener el 25-30% de calorías proveniente de las grasas es importante, y aproximadamente entre el 5 y 10% de las grasas, del cómputo calórico debe ser en forma de grasa saturada. Y más allá de la grasa saturada, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona hace un déficit calórico agresivo y corta mucho las grasas, y yo esto lo he visto en muchos pacientes de forma muy agresiva, al final 1 gramo de proteína, 1 gramo de carbohidrato te aporta 4 calorías. 1 gramo de grasa, sea monoinsaturado, poliinsaturado, sea grasa saturada, te aporta 9 calorías. Entonces, cuando alguien de forma agresiva corta todas las calorías, sean saturadas o insaturadas, sí que es verdad que el déficit calórico puede ser
ser tan agresivo que ahí sí que se producen las amenorreas o se producen los desplomes de testosterona. Esto yo sí que lo he visto personas, sobre todo antes, que ahora la guerra es contra los carbos y antes era más la guerra contra las grasas, personas que quitaban el aceite o culturistas que es que te cocinaban sin absolutamente una gota de grasa, los lácteos que fueran desnatados absolutamente, ¿vale? Pero tampoco metían grasa insaturada, aceite de oliva, no metían frutos secos, o sea, pescado azul. Entonces, para mí es el cómputo global de grasa. Y si una persona baja más del 15%, ¿vale? Aquí sí que he visto, ¿vale?, que pueden haber desplomes, pero en general, de las hormonas en general, y creo que más en general por estar asociado al déficit calórico, ¿vale? Porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, con hipocolesterolemia familiar, ¿vale? Creo que he tenido 3 pacientes. Absolutamente todas las hormonas esteroideas, porque cuando hablamos de testosterona nos olvidamos que es solo una de las hormonas esteroideas, ¿vale? Luego tenemos las hormonas estrogénicas, la progesterona, tenemos la DEA, el cortisol, pregnenolona, todo empieza desde la pregnenolona, y he tenido pacientes con hipocolesterolemia, o sea, tenían 70 o 60 de colesterol total. Y LDL 15-20. Claro, pues niveles de testosterona. Los 3 casos que he tenido, eran los 3 hombres entre 30 y 40 años, perfectos, ¿vale? Incluso hay estudios donde se muestra que, esto tú lo sabrás mejor, que el nivel mínimo a partir del cual se genera la esteroidogénesis a partir de la pregnenolona está en torno a 12-15 miligramos de decilitro de LDL. O sea, es una cantidad paupérrima y además la propia producción endógena del hígado favorece que las glándulas endógenamente puedan tener esos procesos más allá de dar grasa saturada y de dar colesterol. Con lo es que casi que no hay por dónde pillarlo. O sea, dime tú y extiende, porque aquí seguro... No, lo has explicado perfectamente. Lo que ocurre es que sí que se puede ver una relación a nivel poblacional entre consumo de grasas saturadas y niveles de testosterona, puede ser, pero es una asociación, atribuir causalidad. Claro. Como tú bien has explicado, ¿qué más cambia, ¿no? ¿Qué lo está causando en realidad? A nivel fisiológico no hay ninguna duda de que las grasas saturadas dietarias y el colesterol dietario no tienen ningún papel en la producción de hormonas. Siempre y cuando, como tú has dicho, ¿no?, el cuerpo no tenga problemas a nivel de HMG, coenzima reductasa, de producción de colesterol y grasas endógenas, porque las grasas saturadas son esenciales, las que nosotros producimos, no las que comemos. Las que comemos no tienen ningún papel. Entonces, me parece que lo has explicado. Y luego es importante entender los contextos. Yo que trabajo mucho... Igual que tú eres un enamorado de la bioestadística y desde ahí surgen muchas conclusiones de por qué ocurren las cosas, yo soy un enamorado de fisiología y ahí pues todo tiene que luego unirse. Encajar. Creo que uno de los grandes problemas que ocurre muchas veces en redes es cuando alguien dice esto genera esto y uno dice pues yo hago lo contrario y me ha generado esto, pues yo no sé qué, no sé cuántos, pues mira que ha ganado el último Endurance de no sé dando y hacía esto. He visto muchos pacientes que, por ejemplo, pueden llevar una vida desordenada, con mucho ultraprocesado, con patología gastrointestinal por exponerse mucho a fructoligosacáridos, a gluten, etcétera, ¿vale? Tienen inflamación intestinal, resistencia a la insulina. ¿Tú qué ocurre? Haces de golpe durante 5 o 6 semanas una dieta cetogénica, con bastante fibra, con tus vegetales, casi sin hidrato de carbono, con bastante grasa saturada. Es normal que te eleves la testosterona, pero es que tengas una mejoría de prácticamente todas las hormonas, porque has eliminado ultraprocesados, has bajado la insulina, tienes sensibilidad a la insulina ahora. Igual estabas hasta en déficit calórico, pero encima comiendo todo basura. Y ahora tienes por fin un superávit calórico porque la grasa te produce muchísimas calorías. Entonces, en ese contexto se eleva la testosterona. Pero ¿tú extraes de ahí la conclusión que es por el colesterol que estás metiendo o es por todo el contexto de donde venías por la dieta catastrófica que estabas haciendo? Que es lo que le pasa a mucha gente cuando dice yo ya no quiero salir de aquí, que pasa mucho en el ámbito de la nutrición porque estoy espectacular, los 2 mejores meses de mi vida, desinflamado, estoy corriendo, estoy haciendo deporte, burpees, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿de dónde venías? ¿Y qué más has cambiado? Claro. Yo como paciente voy a ti y tú eres un médico integrativo, ¿no? Claro. Que puedes explicar un poco qué quiere decir eso, que eres un médico integrativo y hablas de la salud de forma, pues, con una visión holística o global, ¿no? Claro. Entonces, claro, si yo voy a ti como paciente y tú me motivas, pues, a cambiar el estilo de vida, no solo cambio la nutrición. Empiezas a entrenar, duermes mejor. ¿No? Claro, o sea, ¿cómo abordas desde la nutrición integrativa, desde la medicina integrativa? Claro, realmente, o sea, la palabra lo dice, integrar todo. O sea, quizá
el problema que tenemos un poco en la medicina tradicional, y está cambiando muchísimo, antes lo hablábamos, que incluso los oncólogos ya empiezan a decir, oye, mira, no es mi área, pero mientras no interfiera en el tratamiento, oye, no está mal que hagas deporte, que hagas nutrición, y por eso se está abriendo la esfera. Creo que es maravilloso para las opciones terapéuticas del paciente. Pues, y la medicina integrativa significa eso, no solo usar los fármacos, que son maravillosos con sus indicaciones, su potencial terapéutico y sus perjuicios, evidentemente, ¿vale? Y sus interferencias, pero también la nutrición, también el deporte, el descanso, el sueño, las relaciones sociales, el mindfulness, quien lo quiera hacer o quien quiera hacer cada uno su hobby, integrar todo, porque al final todo eso interfiere en moléculas y en biología. Entonces, si estás realmente comprometido con ayudar a tu paciente y mejorar el equilibrio y la homeostasis, pues tienes que ver todo el contexto. Y muchas veces hay que ver, pero es que ¿de dónde venías? Esto tú mismo también lo hablas. Es que se ha visto que pacientes con colesterol que lo tenían en 120, que lo tienen normal, son los que más tenían infartos. Y encima eran hasta veganos. ¿Pero cuándo se pasaron al veganismo? Hace 2 años. ¿Y qué hiciste durante 40 años? Claro. Fumaste, comiste ultraprocesados. Claro. O sea, es que claro, y desde ahí ya sacas la conclusión que te interesa vender luego en tu reel para viralizar y luego tener clientes. Total. Claro. Muy bien explicado. Por eso me encantó la explicación de los niveles de testosterona, porque tiene todo el sentido. O sea, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida? ¿Qué has mantenido a lo largo de tu vida? ¿No? Claro, claro. Bueno, ahora tengo aquí una pequeña lista, ¿vale? De 4 alimentos que supuestamente suele decir, ¿no? En círculos como el gimnasio, tal, que aumenta la testosterona. Entonces voy a comentártelos y a ver qué me dices, ¿vale? Brevemente de qué dice la ciencia de ellos. En primer lugar, el máximo, ¿no? El jengibre. ¿Qué pasa con el jengibre? Nada, ¿no? Vale. ¿Chocolate? Nada. ¿Huevos? Nada. ¿Ostras? Nada. A menos, de nuevo, que estuvieras en un déficit proteico, vale. Vienes con un problema gastrointestinal, casi no estás pudiendo ingerir nada de grasa y hemos dicho que necesitamos 25-30%, ya no solo por el colesterol, ¿vale? La función de la vesícula biliar, formación, o absorción, ¿vale? De vitaminas liposolubles A, D, E, A, E, K, la formación de membranas celulares, que el colesterol tiene unas funciones estructurales, más allá de la capacidad que tenga endógenamente el hígado. Si estás en un déficit calórico porque no absorbes, quizá ahí los huevos tienen una función brutal porque el organismo solo con la producción endógena no estaba llegando a todo y entonces ahí sí, ¿vale? O sea, entonces ahí sí que tiene sentido, pero es que es en un contexto muy especial. Si tú ya tienes cubierto, por más huevos que metas, ya está. Claro, ya has llegado a tu umbral. Que no son alimentos que por sí mismos, voy a aumentar su consumo. No. Claro. Quizá, pues eso, estás en unos déficits brutales o lo que sea y empiezas a introducir alimentos y ves que tus niveles mejoran, claro, pero ¿qué te aporta eso sobre el alimento? Nada, te habla más del contexto. Totalmente. Las ostras, no sé, que llevaras algún tipo de nutrición donde tienes una carencia brutal de zinc, que es importante, ¿vale? Para la formación de hormonas sexuales. Pues ahí tendría sentido. Pero si ya tienes cubierto la cantidad diaria recomendada de zinc, es que por más ostras que metas, es que no vas a estar más sexual ni historias. Me parece brutal la explicación, estoy seguro que a la gente le va a encantar y le va a servir muchísimo. Menos al vendedor de ostras. Y ahora tenemos que hablar lo mismo, pero de suplementos. ¿Vale? Ashwagandha. Depende. A ver, porque las ashwagandhas es un maravilloso adaptógeno y como bien indica la palabra, los adaptógenos, que se han puesto mucho de moda en los últimos años, son moléculas normalmente derivados de la fitoterapia o de la medicina china, la medicina ayurvédica, que favorecen que la cápsula suprarrenal, el sistema inmune, el sistema neuronal pueda adaptarse mejor a la hostilidad, a épocas o momentos donde dormimos poco, donde no logramos compensar la simpaticotonía con la que vivimos, mucha adrenalina durante el día para activar el vago. Entonces, esas situaciones hostiles de exceso de deporte, sobreentrenamiento, neuroinflamación, este tipo de suplementos que son adaptógenos favorecen que te adaptes mejor, duermas mejor, tú no tengas hiperglicemias reactivas por exceso de adrenalina y todo eso que sí que afecta mucho a la testosterona porque te eleva mucho el cortisol, si tú lo tienes controlado, indirectamente puede favorecer. Buenísimo. Pero de nuevo, llevas una vida ordenada o duermes bien, estás bien con tu pareja,
un abrazo caluroso y una buena conversación con una copa de vino con tu mujer te va a hacer más que la ashwagandha. Vale, o sea que para aumentar testosterona, la ashwagandha, otra vez, depende del contexto y si te ayuda a otras cosas Claro. indirectas. Pero si estás atacado y honestamente dices, joder, es que estoy yendo hasta el psicólogo 2 veces a la semana, no hay que negar, o sea, todo tiene, y hay su evidencia, pero es indirecta. O sea, si tú tienes todo bien controlado, probablemente estás en tus umbrales máximos de testosterona, es que ya, aunque tomes ashwagandha, ten por seguro que no vas a elevar testosterona. Maca para aumentar testosterona. Exactamente lo mismo. Es un adaptógeno. ¿Y qué contextos podría ser a lo mejor interesante? ¿Sabes? La maca quizá más, o sea, pero esto es más práctica que yo lo he visto en mujeres. O sea, tiene cierto componente también a nivel vasomotor, a partir de los 40 años compensa también el hiperestrogenismo y postrogenismo, que es lo que más se ve reflejado en la mujer del climaterio a partir de los 40 años, y la maca parece que afecta muy bien o impacta bastante bien en la mujer como adaptógeno e indirectamente en la compensación hormonal. Vale. ¿Omega 3 para testosterona? No le veo mucho sentido, más allá... De que haya deficiencia de omega 3, quizá. Claro, Vale. claro. O sea, si hay una deficiencia de omega 3, sí que puede afectar también a... A ver, tú ten en cuenta, imagínate, o ya no tanto déficit de omega 3, sino que haya un ratio exageradísimo de omega 6 en relación al omega 3. Eso es proinflamatorio y progenerador de resistencia a la insulina, lo cual va a afectar a toda a mucha producción hormonal, va a generar un estado de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, el omega 3, por restablecer, aunque ahí lo que tendríamos que hacer es, pero coño, no tires tanto de globo y de comida rápida. Es un poco rebuscado ya esto, ¿no? Claro, pero pues sí, pero es que bueno, todo puede ser rebuscado, pero si tú estás comiendo, vale, pues tu chía, tu lino, pescado azul, quien lo coma, etcétera, o con 1 o 2 gramos por aumentar a 5 gramos, es más, ya te juegas una fibrilación auricular, que eso ya está descrito, sí. ¿Vale? O sea, no tiene sentido. Vale. Aquí el contexto ha sido un poco más difícil, ¿eh? Con el omega 3. Sí. ¿Ácido aspartico para elevar testosterona? Hay estudios, no sé, pero yo... es un adaptógeno, otra vez, ¿no? Es que es un adaptógeno. Entonces, puede que dependa también. Es que depende, claro. Tú se lo das a una persona estresada y duerme mejor, y a los 14 días, más o menos, que es cuando han hecho las pruebas de darles 3 gramos diarios, parece que aumenta la testo libre y baja el cortisol, pero la persona te dice, jolín, a partir de los días empieza a dormir mejor. Es que solo por eso el GABA, magnesio, glicina, todos estos te lo mejorarían. Vale. ¿Y el tríbulos, por último? Lo mismo, es un adaptógeno. Lo mismo. Pero sin embargo, fíjate, parece los últimos, o hay más revisiones que favorecen más los niveles de testosterona en la mujer. Qué curioso, ¿eh? Sí, en el hombre no hubieron unos estudios chungos en los años 80, que si los vieras pues te reirías. Yo creo que los miraste, los viste paupérrimos, pero sin embargo vi unos hace poco que para la mujer como adaptógeno funcionaba bastante bien. Vale, y todo por sus funciones. Adaptógenas, pero no, esto no actúa en el testículo ni en la liberación de LH directamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues a mí me ha absolutamente encantado este primer bloque sobre nutrición y suplementación. Y ahora es hora de pasar al ejercicio físico. Genial. La relación entre el ejercicio físico y la testosterona. Y la primera pregunta, por supuesto, es si el ejercicio físico en sí mismo puede aumentar los niveles de testosterona. Por sí mismo. Vale. Creo que vamos a enrabiar o espero que no. A lo mejor no enrabiamos a la audiencia, sino que, oye, les hagamos interesarse por la coherencia y... Porque, por ejemplo, en cuanto al ejercicio físico, depende de la actividad. Es que depende. Vale. Depende de la cantidad que hagas, depende de dónde vienes, depende de la combinación que hagas. El ejercicio de por sí no podemos usarlo como estrategia dirigida a mejorar la testosterona. El ejercicio debe ser una estrategia dirigida a mejorar tu salud general y tu bienestar y tu homeostasis. De hecho, toda herramienta que apliquemos, hasta un fármaco, única y exclusivamente debe ir dirigida a conseguir homeostasis. Es siempre a nivel médico, que es lo que vemos en un fármaco, un antihipertensivo, un antidiabético. ¿Vale? ¿Qué impacto va a tener en la homeostasis luego cardíaca, neuronal, inmune, etcétera, para luego saber cómo compensar, hacer la vigilancia, etcétera? Pues es que todas las herramientas nutricionales, los suplementos, el propio ejercicio, deberíamos tomarlo con la misma pulcritud que se toma un fármaco.
Porque en el momento que tú generas una acción que va a tener impacto en una respuesta biológica y en determinadas moléculas, pues a partir de ahí ya se está generando cascadas metabólicas por todos lados. Entonces, el ejercicio, en tanto en cuanto mejore tu salud, mejore tu composición corporal, evite la sarcopenia, evite la acumulación de grasa abdominal visceral, permita luego tener cierto estado anabólico, va a mantener tus niveles y depende de dónde vengas, ascenderán tus niveles de testosterona. Porque si tú vienes de ser obeso, sedentario, no duermes, etcétera, y empiezas a implementar poco a poco el deporte, solo por ello bajas la inflamación sistémica, la grasa visceral, etcétera, pues tus niveles de testosterona, seguro, porque baja el cortisol, van a aumentar. Pero si vienes de eso mismo, pero ahora dices, a partir del lunes Dios me conoce y yo me conozco y cuando me pongo, me pongo. De estos hay muchos. Sí. Por la mañana me voy a levantar 1 hora en ayunas andando, que se lo he visto al doctor Hernández, que es maravilloso. Luego por la tarde CrossFit. 5 días, yo voy a fuego. Déficit calórico además porque quiero ir a fuego. Pues al mes la poca testosterona que tenía se la ha bajado a la mitad. Porque está reventado, está inflamado, encima no duerme porque tiene adrenalina por la noche, entonces ahí el deporte ha sido catastrófico. Vale. En una persona con fibromialgia, con fatiga crónica, es importante para que poco a poco vaya recuperando masa muscular. En una persona también con la sarcopenia o la caquexia que tiene del cáncer. Se están haciendo trabajos de cómo hacer deporte y qué tipo de fuerza, de ejercicio de fuerza, por ejemplo, para liberar mioquinas, que son moléculas que actúan en el sistema inmune, pero no lo hagas cerca de la quimio, que está en estado catabólico. Hazlo 3-4 días después, que se recupere con la nutrición suficiente para que pueda acumular. En una persona que ya está adaptado, pues si deja el deporte, se le desploma la testosterona porque está acostumbrado a tener un gasto calórico tan brutal que come muchísimo. ¿Vale? El sobreentrenamiento te puede liberar tanto cortisol que te desploma la testosterona. Es que entonces, vuelvo a decir, es que depende mucho. Y sobre todo depende también, para mí, cada vez lo veo más, de la combinación del deporte. Debe existir una combinación de deporte, de lo que ahora se llama un poco ejercicio híbrido y la búsqueda del atleta híbrido, donde se busca la alta intensidad, elevar pulsaciones y el ejercicio de fuerza y de hipertrofia, donde se combinen todas, todas las disciplinas, combines la reclutación de todas las fibras musculares, tanto las rápidas, más lentas, más anaeróbicas, aeróbicas y también la alta intensidad, porque hay que ejercitar también el corazón y hay que obligar a generar óxido nítrico, liberar sangre, que llegue oxígeno al músculo. Entonces, para mí, esa combinación en un contexto y con el suficiente descanso, o sea, el deporte no puede ir sin el suficiente descanso. Esa es la clave. Y uno cuando empieza a hacer deporte se engancha y ahí la lía muy gorda. Y eso desploma mucho. Vale. Has tocado 2 puntos que me han encantado, en los que seguro que a la gente le interesa mucho que ahondemos, ¿vale? El primero es el sobreentrenamiento, porque el primer caso que pusiste de la persona súper motivada que empieza a tope y tal, podríamos decir que es un caso de sobreentrenamiento. Puro. Pero eso también le puede pasar a atletas, digamos, ¿no? A gente usuaria de gimnasio, quizá en épocas con más carga de trabajo, más carga de preocupaciones. ¿Cómo es un poco la relación? ¿Cuándo dirías tú que hay un sobreentrenamiento, dependiendo de si es un atleta o de si es una persona que no? Claro, pero fíjate, y esto le pasa a profesionales, por eso los médicos deportivos tienen que estar haciendo constantemente, yo lo veo en equipos de fútbol, equipos de ciclismo, cada vez ya está más profesionalizado en el atletismo, pues en quien más o menos ya está muy profesionalizado, se hace recurrentemente analíticas para ir viendo parámetros analíticos, porque el propio deportista profesional, en muchas ocasiones, cuando tienes tus buenas sensaciones, ¿cómo paras? Tú dile a un futbolista que lleve 6 semanas marcando en casi todos los goles, haciendo unas estadísticas increíbles y que el médico deportivo ya esté intuyendo este tío se va a romper y que tenga que hacer una rotación. Él no lo entiende. Y si fuera por él seguiría, o cuántos... es que deportistas, por eso, de élite con los que yo trabajo... justo en la fase en la que más eufórico estás en la antesala de que el sistema nervioso diga hasta aquí y caigas casi que en una depresión, te partas, etcétera. Esto le pasa absolutamente a todos porque la motivación y el enamoramiento cuando estás a fuego pues te hace perder la coherencia. ¿Cómo paras? Claro, entonces, por un lado estarían parámetros clínicos. Hay parámetros clínicos
como es el cortisol, cuando ya empieza a elevarse mucho y ves que la testosterona está bajando, ¿vale? Entonces eso ya te dice que pues, ya estás cayendo en un sobreentrenamiento y como te estás inflamando tanto, tienes que liberar antiinflamatorios endógenos, que es el cortisol, ¿vale? Y luego hay parámetros que indican roturas musculares que no está compensando el organismo. La creatinquinasa, mioglobina, aldolasa son metabolitos y moléculas que liberan las células y que cuando estamos sobreentrenados están elevados y, por ejemplo, las transaminasas, marcadores de inflamación hepático, cuando están muy altos, aunque muchos lo normalicen, no, es normal, es porque hago deporte. No, te estás pasando. ¿Vale? Eso no se debería, con la creatinquinasa muchas veces dicen, no, la tengo alta, pero toda la vida, pues mal vas y así te has hecho roturas un montón de veces. Vale. Claro. O sea, que no es tanto marcador de daño renal, sino más bien marcador de un sobreentrenamiento. Claro, de rotura muscular, lo cual luego sí puede generarte luego, pues hombre, en extremos, yo he visto rhabdomiólisis fastidiada y problemas cardíacos porque la creatinquinasa muscular cardíaca pues se ha elevado, ¿vale? Tendríamos los parámetros clínicos, pero donde más se nota, no vamos a decir a las personas que cada 4 o 6 semanas hagan una analítica si no eres un profesional, es a nivel neuronal, porque fíjate, cuando alguien más o menos sobreentrenado, tú te pegas una paliza muscular, ¿vale? Has entrenado 5 días seguidos a fuego muscularmente, 1 hora y media, etcétera. Tú descansas 3-4 días, tienes agujetillas y tal, y aún te tocas en alguna zona y dices, jolines, aquí el femoral aún me duele, pero la musculatura está preparada relativamente después de una paliza y si has comido bien y has dormido bien para volver. Pero el sistema nervioso, al igual que cuando tú estás alargando ya demasiados meses por una oposición, por un estudio, muchas noches en vela, noches donde tienes mucha interferencia, no caes en fase REM, o simplemente una situación de hostilidad porque, oye, tienes que ir al hospital a cuidar a tu padre porque tiene cáncer y se van alargando. Cuando el sistema nervioso ya llega a esas situaciones y con el entrenamiento ocurre lo mismo, he llegado a tanta reclutación muscular, a tanto fallo muscular, el sistema nervioso genera una neuroinflamación que se puede determinar también con interleuquinas, interleuquina 6, interferón, que está aumentado. Esto se refleja mucho en el humor, en el cansancio, en que empieza a estar de mala leche, calambres musculares, fasciculaciones porque el sistema nervioso no se recupera y tras el entrenamiento ves cómo se van moviendo los músculos y se suben. Claro, ya se empieza a ver que hay neuroinflamación, la persona no duerme ya por la noche, esto ya se ve claramente, la persona no duerme, está irascible, entonces son esas sensaciones donde no puedo parar porque tengo un propósito conmigo mismo y estoy ahí arriba, pero luego es que le chillo a todos, estoy cansado, no quiero quedar con nadie, no tengo placer por nada, entonces son sensaciones que si uno está en contacto consigo mismo, las detecta. Y eso normalmente o por ejemplo, que estoy tan agotado durante el día, esto le pasa a muchísima gente, que dicen, estoy agotado, no me puedo ni levantar, pero en cuanto hago 5 o 10 minutos ya en el gimnasio, increíble. Y es normal, porque tú estás reventado. Esto le pasa a gente con incluso fibromialgia o fatiga crónica y hasta depresiones endógenas, que tú estás durante todo el día con los neurotransmisores por el suelo, con una inflamación sistémica crónica de bajo grado que te hace que te toquen aquí, te duela, no puedes trabajar, no te concentras, pero tú sabes que cuando ya llevas 10-15 minutos, el organismo está sintiendo tal brutalidad de entrenando que no le queda otra que compensar con neuropiáceos y oxitocina y serotonina. Por eso a los 15 minutos te vienes arriba, entrenas como una locura, porque sabes que luego tienes una pequeña tormenta de citoquinas compensada por endorfinas. Y eso te salva el día, pero ya no puedes salir de ahí. Eso así de gente. Y luego viene el bajón, ¿no? Claro, ¿eso hasta cuándo es sostenible? Hasta que luego te estás inmunodeprimiendo, porque para compensar vas con cortisol. Entonces, claro, luego te pilla una neumonía que dices, ¿cómo es posible? Si esta persona hace deporte y más o menos no sé cuántos. Eso, mucha gente reventada durante todo el día, pero o sea, eso es sobreentrenamiento. Si tienes esas sensaciones, estás reventado y luego te marcas unos entrenamientos y dices, yo no sé de dónde saco energía. Eso es porque, claro, claro, tu cuerpo siente hostilidad. El entrenamiento hay que sacarlo. Y luego al final, pues bueno, te abrazas a tu entrenador, al grupo de CrossFit, esto me da y encima te autoconvences, yo no me lo puedo dejar. Quien dice, yo esto no me lo puedo dejar porque es el único momento de felicidad, estás sobreentrenando. Tienes un problema de adicción. Literalmente. Qué bueno. Estos se han hecho hasta estudios en el núcleo accumbens, ¿vale? Haciendo resonancias magnéticas, etcétera, en personas cuando sobreentrenan y se ve sobreactivado. Qué bueno. Como lo mismo que claro, es que es lo contrario de la sensación, ¿no? Guau, qué bien me viene el deporte, ¿qué tal? No.
Todo es una... O sea, es que en medicina... Estás sobreentrenando. En medicina ningún médico nos enseñaron que este fármaco es increíble. No, este fármaco tiene un uso terapéutico. Un contexto claro, y unos efectos secundarios. Entonces, si somos pulcros, no podemos decir que el deporte es la leche. Según el contexto, el deporte tiene su cruz y muy fastidiada si lo llevas al extremo. Entonces, el otro tema que tocaste ahí, me gustaría ahondar un poco más, es el cardio. ¿Vale? Porque se suele decir que el cardio disminuye la testosterona o causa catabólisis, un estado catabólico de los músculos. ¿Eso puede estar relacionado con eso también? Sí, o sea, es decir, ¿es más probable que alguien empiece a hacer cardio y entonces empiece a sobreentrenar? A ver, si habláramos de un culturista pulcro, ¿vale? Pulcro es aquel que tiene el objetivo de competir y quiere sacar... Y el culturismo no es un deporte. ¿Vale? Y no es una crítica, soy un enamorado del culturismo y los propios culturistas, grandísimos culturistas, dicen, ojo, que yo no hago deporte, porque yo hago una competencia que implica un determinado ejercicio y unas determinadas contracciones, etcétera. Lo máximo que se podría acercar es a la halterofilia, pero es una competencia cosmética, estética, que exige luego unos criterios estéticos de pose, etcétera. Vale, pues toda la parafernalia. Entonces, si hablamos de culturismo, fisioculturismo puro y duro, el ejercicio aeróbico estaría contraindicado por el alto riesgo de catabolismo, porque al final lo que busca el culturista es mantener o crear la máxima cantidad de masa muscular, manteniendo el porcentaje de grasa más bajo y preservando la máxima cantidad de masa muscular conforme se va acercando el concurso. Entonces necesito buscar estrategias como puede ser el déficit calórico, pero tampoco puedo bajarlo demasiado porque si no pierdo masa muscular, y a su vez necesito también una estrategia que me permita elevar pulsaciones al máximo, donde yo sé que alcanzo el máximo umbral de consumo de ácidos grasos como sustrato energético, pero sin pasarme del umbral donde el organismo ya necesita glucosa, porque ya estoy entrando en un trabajo glucolítico que necesita glucosa. Si encima estoy en déficit calórico y con poca carga de hidrato de carbono, el organismo va a tirar de la proteína, va a hacer neoglucogénesis y catabolismo. Entonces, para el culturismo, no debes de correr. Otra cosa es que fuera de temporada, porque a tu corazón le viene bien, y esto cada vez más lo veo en culturistas que incluso hacen pues crossfit o entrenamientos combinados fuera de temporada porque quiero mejorar mi salud cardiovascular y eso indirectamente va a ayudarte luego también a hipertrofiar, a todo. Pero hablando del catabolismo, es cierto, sí. O sea, por ejemplo, para un culturista, y más cuando se acerca el déficit calórico, no corras ni hagas ejercicio cardiovascular, anda y vigila más o menos las pulsaciones para ya estar siempre en el umbral de consumo de grasas. Pero para una persona normal que quiere bienestar, creo que debería quitarse esa película de la cabeza. O sea, no podemos ser tan estrictos. Yo siempre le digo a mis pacientes, haz las cosas al 70-80%. Solo correr también, la sensación libre de poder sprintar, de saltar, de respirar hondo, de llevar tu corazón en determinados momentos a 180-190 pulsaciones. Esto tiene muchos beneficios fisiológicos a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, etc. Esto va a permitir, si luego llevas una buena nutrición, que incluso anabolices más, porque esa persona no va a estar en déficit y el ejercicio combinado y hacer aeróbico tus 2 días a la semana no te va a catabolizar. Vale. Y un tema que hemos tocado así también un poco por encima, ha salido cuando el sobreentrenamiento, que es también muy interesante para la gente tocarlo, es el tema del descanso y el sueño. Sí, ¿vale? sí. Otra vez, la pregunta es, ¿el descanso y el sueño, la calidad y la cantidad por sí mismos, o es todo una rueda otra vez, ¿no? ¿Por sí mismos son capaces de aumentar o disminuir la testosterona? Sí. Por sí mismos. Sí. Mira, yo he tenido personas que lo único que ha cambiado en su vida, a lo mejor, ha sido que se ha tenido que ir a Estados Unidos y ha tenido que estar con constantes viajes, levantarse por la mañana porque es un empresario, un conferencista, lo que sea, ¿vale? Y se ha ido y hemos visto la analítica antes de irse y hemos visto la analítica al volver, el cortisol casi se la ha duplicado, la testosterona ha bajado, fue el jet lag. Pero ojo, fue el jet lag y todo lo que implica que esa persona no se podía permitir que justo ya cuando le estaba entrando el sueño, pues ya se tenía que levantar y entonces ha tirado el doble de café y luego también como está nervioso, no ha comido, no ha entrenado, claro. Pero, por ejemplo, hay estudios que en una sola semana de deprivación de sueño, o sea, el cortisol se te dispara y la testosterona libre cae. Ya está, simplemente con eso. O sea, afecta y muchísimo. Vale. Y uno se lo nota, uno se va de vacaciones y ha estado trabajando a fuego, está estudiando, ha estado con sus historias y llegas a
a una zona con los amigos, con la familia o solo y no sabes ni cuándo levantarte, te quitas el reloj, las redes sociales en 2-3 días, es que hay bienestar, es que estás más cachondo con la vida en general y es así. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es que es muy interesante porque aparte de que pueda formar parte de la rueda del sobreentrenamiento y entonces no duermo, no, es que ya por sí mismo, sin necesidad de... O sea, que es algo a la que la gente tiene que prestar mucha atención. ¿Podrías decir alguna estrategia para alguien que le están afectando el sueño, los niveles de testosterona, cómo mejorar la higiene del sueño, la calidad? Hay varias. Algo tan simple como, o sea, la mejoría de los biorritmos, o sea, igual que, y luego se malinterpretan también las cosas, o desde algo parece que lo llevamos todo al Olimpo, es como el premio Nobel del 2016, ya sabes, ¿vale? De la autofagia ha salido ahí todo lo más rocambolesco que podía existir y nada tenía que ver con lo que salió ahí. Y creo que en el 2017 el premio Nobel de Medicina es justo también un estudio de la importancia de los biorritmos, ¿vale? Y de los ciclos biológicos, ¿vale? Entonces, respetar los ciclos biológicos es la mejor estrategia para dormir bien. Eso es algo tan simple como relativamente levantarnos pronto, que deberían ser las 6-7 de la mañana, porque ahí ya tenemos un ciclo, ya tenemos órdenes biológicas en nuestro organismo para tener hipoglucemias. Ahí ya tenemos una pequeña liberación de insulina por la mañana, 4 o 5 unidades, que hace que a las 6 de la mañana normalmente nos levantemos a buscar comida. Esto... ¿A ti no te ha pasado cuando fueras más joven y salías de la discoteca, a las 2-3 de la mañana te estabas sobando con todo el musicón y a las 6-6:30 salías con los colegas y decías, oye, me voy a por un kebab? Y tenías hambre, te dan son hipoglucemias que corresponden a los ritmos biológicos, ¿vale? Y entonces te entra y a las 6 de la mañana normalmente tendemos a abrir los ojos, ¿vale? Y es porque hay una hipoglucemia que hace que se libere adrenalina para que salgas a buscar comida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Me quedan 2 horas para dormir. Pum, apagas, ¿no? Claro. O sea, si eso lo respetáramos, si respetáramos salir y movernos por la mañana a las 7, a las 7:30, que nos dieran los primeros rayos de sol para que nuestro hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, detectara que es por la mañana, que te está dando el sol y que entonces ya 12 horas después tiene que liberar melatonina. Que esperáramos unas horas, porque no estamos preparados, recién levantados, a comer. Andáramos, ¿vale? Para que nos activáramos el sistema nervioso. Y luego por la noche pudiéramos cenar relativamente 2-3 horas antes de ir a dormir. Y aquí oí muchas personas, yo incluido a veces, ¿vale? Porque llegas tarde y digo, si son las 11, digo, menudo fraude soy. Yo aquí acabo de hacer un vídeo que hay que cenar a las 8 y lo estoy haciendo a las 11 viendo la televisión, pero vale, pero esos son hábitos, pero bueno, cada uno, por eso digo, el 70-80%, inclúyelo, pues no estamos preparados para irnos a dormir con la digestión, con reflujo gastroesofágico y el organismo siente que aún tiene que hacer la digestión y no empezar a liberar la melatonina, elevar la serotonina, hormona de crecimiento, entrar en fase REM. Simplemente con esto no ver, y luego ya lo que tanto escuchamos, el wifi, la televisión, ponte un baño caliente, temperatura entre 23 y 27 grados, bueno, hay muchas estrategias. Y pues bueno, y sobre todo, yo diría también, ¿qué haces al final del día? Yo creo que igual que estamos por la mañana, nuestro sistema nervioso está capacitado para liberar catecolaminas, adrenalina, cortisol, para enfrentarnos al estrés, liberar adrenalina, tener foco cognitivo, discusiones, movernos, buscar oportunidades, porque estamos hechos para buscar comida, oportunidades en la vida, comida nutricional o comida cognitiva, emocional o comida económica, ¿vale? Estamos hechos para al final del día, con la bajada ya de la temperatura, con la bajada del sol, estamos hechos para que haya menos adrenalina y que haya una homeostasis del sistema nervioso, haya más serotonina, más oxitocina, hablemos más quien tengas hijos con sus hijos, qué has hecho durante el día, con la pareja, estamos hechos para buscar la caricia, para escuchar una canción ya no tanto de heavy metal, que me la pongo por la mañana para ir al entrenamiento, pero por la noche a lo mejor me apetece música clásica, o me apetece una lectura más suave, o me apetece una lectura con la que me quedo sobado, que me está hablando cada uno espiritualmente, conectará con algo, ¿no? O alguien con sus velas, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que más allá de todo, que encima nos estructura más, es cómo formulas tus últimas horas, cómo te vas a dormir. Vale. Leyéndote así un poco entre líneas y también hilándolo con lo que hablaste antes de pues, tu paciente ejecutivo, ¿no? Que anda de acá para allá, creo que también puede emerger por ahí el tema del estrés psicológico, ¿no? Seguro Claro. que la gente está pensando, vale, yo tengo una vida estresante, ¿eso está afectando a mis niveles de testosterona? Pero sí, totalmente. No hay duda, ¿no? Totalmente, o sea, ¿cuántos pacientes? O sea, es que lo veo yo, o sea, cómo acaban más o menos en junio, julio, se van de vacaciones con la familia, descansan, tienen tiempo para lo mismo.
entrenan ahí 4 días a la semana, van a comer bien, no se saltan de la dieta, dicen son mis meses para hacer bien las cosas, duermen, pasan de dormir 5 horas mal dormidas a dormir 9 horas sin levantarse y a tener que estar gritando a sus empleados. Y viene con la testosterona mucho más alta. Qué fuerte, ¿eh? O sea, Sí. La libre, ¿eh? La total no tiene tanta fluctuación. Ah, fíjate, ¿eh? O sea que a lo mejor incluso en una analítica, si se pide. Por eso he solo dicho antes vale, el tema de. Y la SHBG acaba muy alta y luego ya está. Y eso el estrés psicológico, es verdad, lo mencionaste. Sí. Es verdad, qué bueno. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un tema de interés, yo creo, ya para todo el mundo, ¿no? Un mito que se escucha. Bueno, no sé si es un mito, tú nos lo dirás. Y es sobre la idea, que hay de cierto, ¿no? En la idea de que pues, tener sexo, eyacular, masturbarse, puede tener efecto en los niveles de testosterona negativamente. Depende. Vale. Muy bien. Claro. La respuesta depende. Pues entonces, ¿cuál es el contexto? A ver. Claro, fíjate, aquí hay estudios que se han hecho, yo creo que tú también los habrás leído. Hubo un estudio, creo que era en California en el 2003, con una muestra de 200 pacientes que aquí en este caso fue que no tuvieran sexo durante 7 días, ¿vale? Y hubo una pequeña subida, pero bueno, luego no era sostenible y desde aquí ya se sacaron miles de teorías. Entonces, esta es la historia, es también como el tema del estudio creo que es de 1930, de la exposición al sol a los genitales, y desde aquí se ha sacado una literatura increíble en las redes sociales. Si ves el estudio, tú lo habrás leído y dices, a ver por dónde lo pillamos. Sí, no, desde luego que hay que, tienes toda la razón en que hay que meter un poco el contexto, porque yo creo que esto le puede interesar más que nada a alguien que está intentando maximizar sus niveles de testosterona por algo más, ¿no? Por un ambiente deportivo de élite, por un ambiente de culturismo, algo así. Claro, ahí sí que puede. Claro, mira, al final yo creo que uno tiene que conocerse, ¿vale? Entonces, todo lo que... Y mira, tú que estudias filosofía, sí, ¿vale? Pues por mucho que le pese al científico pulcro, hay momentos que incluso para decepción de su propia mente hay cosas que se le escapan y tiene que asumir que no todo es medible ni controlable. Efectivamente, ¿vale? no, desde luego que no todo es algoritmizable, digamos. Claro, y yo creo que eso es un signo de madurez del científico, del médico, del bioestadista, del bioestadista, etcétera. Por eso creo que muchos, al final de su vida, muchos científicos abrazan la fe, la divinidad, etcétera, porque dicen, me jode, pero tengo que asumir que no se puede controlar ni medir todo. Es cierto que para tomar decisiones de salud pública, necesitas Claro, pero por ejemplo, pues yo cuando veo, pues cuando se dice, a lo mejor, tolerancia cero ante el alcohol, pero a lo mejor un padre de familia que es futbolista, que es el capitán de su equipo, como yo a veces he tenido, y me dice, oye, mira, que yo 2 noches antes del partido me gusta tomarme pizza, la tarrina de chocolate con mis niñas, mancharnos y tomarme ahí 2 copitas de vino. ¿Puedo, Doc? Y casi que me pide permiso y digo, ¿tú te viene bien? Mira, si me la tomo y en ese ambiente, grasas saturadas, ultraprocesados, vino, o sea, nutrientes que aportas. Pero ese día, igual, se duerme abrazado con las niñas, manchado de chocolate, pues le viene bien indirectamente por lo que le provoca, ¿vale? Entonces, el sexo, pues depende, o sea, porque si tú estás a gusto con tu pareja, si evidentemente 2, 3 días a la semana lo estás haciendo de forma coherente, con caricias, liberando oxitocinas, la oxitocina baja el cortisol, si bajas el cortisol aumentas la testosterona libre, etc. En ese contexto, el sexo ayuda, indudablemente. Si estás en una época que vienes de haberte separado y estás rabioso y inconscientemente quieres compensar la rabia y no quieres pasar el luto y necesitas todos los días tener sexo casi que con algún desconocido para liberar dopamina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a entrar en un ciclo biológico, ¿vale? Donde dejas de fijarte en el resto de áreas de tu vida, ¿vale? Y entonces porque buscas la recompensa de la dopamina. Con el problema, y esto sí que ocurre, el hombre cuando tiene, momentáneamente quizá, cuando tú estás teniendo placer, pero esto es lo mismo que cuando hay una conquista, cuando tú estás teniendo... Esto no se ha medido, pero estoy seguro que cuando tú estás teniendo el cortejo con tu pareja, sobre todo las primeras veces, la llevas al restaurante, has preparado cogerla con el coche, llevarla aquí, luego pasear, no sé cuántos, en todos esos preámbulos, eso ya es un sexo onírico. Y ese romance está bajando el cortisol, te está elevando las endorfinas, la oxitocina, las caricias, las miradas, el jugueteo. Eso está liberando testosterona libre porque se requiere foco, porque se requiere atención, se requiere dopamina, ¿vale? Entonces, eso te va a liberar, estoy seguro que si lo midieran, liberaría testosterona. Vale. Luego, las caricias, el acto sexual, si además está prolongado, surge además, ¿vale? En un entorno muy romántico, muy onírico,
te va a elevar testosterona. Pero en el momento de la eyaculación hay una elevación de prolactina. Y eso sí que va a ocurrir sí o sí, porque tiene que existir el tiempo refractario para que el organismo se proteja de no volver a tener inmediatamente otra eyaculación. Y esto ocurre sí o sí en todos los hombres. Entonces, un hombre que tenga 5 eyaculaciones diarias va a tener luego tanta prolactina que la prolactina inhibe la liberación de gonadotropinas. Y la testosterona sí que va a caer. Y esto sí que lo he visto en tíos que tienen muchas relaciones sexuales y están en ese periplo de que se creen máquinas. Además, dice, guau, estoy a tope y no sé cuántos, esto y lo otro, no sé qué. Y es más una dependencia que un efecto, ¿no? Como la dependencia del deporte, es un sobreentrenamiento. El organismo se va a depender, igual que en el sobreentrenamiento se eleva la prolactina, que es una hormona que se libera ante el estrés y ante el sobreentrenamiento, ante la neuroinflamación. Si tú eyaculas 5 veces al día, puede ser que tú tengas, y en tu historia personal tengas un disfrute porque tienes liberaciones constantes de dopamina en ese momento, ¿vale? Pero si tú lo alargas constantemente y estás además durante el día ronroneando, ¿vale? Constantemente y de forma intrusiva en tu mente, como quedo con una hora, ¿qué hago con esto? Con el Tinder, con no sé cuántos, hablando, ¿vale? Entonces estás enganchado puro a la dopamina. Y si eyaculas constantemente, ¿quién ha dicho 5? Bueno, pero 2, 3 veces, pero de esa forma vas al final probablemente vas a tener prolactina y tu testosterona va a caer y vas a vivir en un ambiente hostil, es que dejarás de llevar tu vida. Entonces, todo depende. Pues fíjate, es que es súper interesantísimo esto, porque la siguiente pregunta, que es sobre un famoso estudio que se hizo en el año 2012, me lo leí justo y ahora vamos a explicar, ¿vale? Pero lo primero que se me vino a la mente fue, ¿y si estás creando dependencia? ¿No? Es decir, en ese estudio asignaban a una serie de atletas de powerlifting, hacían sentadillas y todo eso, claro, tenían que ser atletas porque las sentadillas las hacían con 150 kilos, 140 kilos, o sea que eso no lo hace un usuario normal de gimnasio, ¿no? Y a un grupo, o sea, era una muestra pequeña, pero los asignaban. Unos tenían que estar 15 minutos mirando una pantalla de ordenador totalmente en negro antes de entrenar. Otros tenían que estar mirando unos vídeos de niños en África en condiciones pésimas, muriéndose de hambre y cosas así. Otros tenían que mirar vídeos de humor. Otros tenían que mirar vídeos eróticos y otros tenían que mirar vídeos de golpes de jugadores de rugby, o sea, de vídeos agresivos, de leñazos, y otros tenían que mirar vídeos de motivación que eran, recuerdo, con vídeos de Brock Lesnar entrenando para motivarse. Típico vídeo de motivación para entrenar, sí, ¿vale? Y después, automáticamente, iban a entrenar. ¿No? Entonces, les midieron 2 cosas. Midieron niveles de testosterona en saliva. Claro que es la más rápida. Niveles de testosterona en saliva 15 minutos después, recuerdo que decían que era importante por el protocolo y tal. Y luego les midieron también si mejoraba su prestación sus marcas, deportiva. ¿no? Efectivamente, ¿vale? ¿Y cuántos eran las muestras? Era pequeño, creo que eran 6 sujetos, una cosa así, era una muestra muy pequeña, ¿no? Pero sí que se veían resultados significativos, por ejemplo, en la elevación de testosterona con el vídeo erótico, con el vídeo de Brock Lesnar y con el vídeo, o sea, el de la motivación de entrenamiento y con el vídeo de los golpes de rugby. Sin embargo, con el vídeo, con la pantalla negra no cambiaban, pero con el vídeo de los niños de África muriéndose y tal, disminuía la testosterona. Y luego también mejoraban las marcas no mejoraron, por ejemplo, los eróticos. Las marcas en los vídeos eróticos, las marcas mejoraban en el vídeo de motivación y en el vídeo, sobre todo, de golpes de rugby, ¿sabes? De la gente dándose golpes de rugby, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que a nivel promedio no veían una relación entre los niveles de testosterona y el rendimiento en el gimnasio, ¿vale? Pero incluso aún así, claro, eso puede ser por la muestra pequeña, ¿no? Pero incluso aún así, la pregunta que me vino es, vale, imagínate que tiene sentido. ¿Cómo sabes tú que después no te crea una dependencia ver vídeos, contenido erótico, lo que sea, antes de entrenar porque piensas que te viene bien y después ya lo necesitas? Es decir, acabas igualando marcas, a lo mejor lo haces más rápido, imagínate, pero acabas igualando marcas y después te crea una dependencia y como dejes de hacerlo, disminuyes tus marcas, ¿no? Y ahora escuchándote todo eso, he venido hilándolo con el estudio y digo, es que es verdad, todo el contexto, todo tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, bueno, por aterrizar un poco después de comentarte un poco el estudio, ¿tú sabes algo sobre si ver contenido erótico tiene efecto en los niveles de testosterona o en el rendimiento? Lo que sé es que lo que tú hagas antes de ir a entrenar, el contexto de lo que tú veas te va a afectar.
te va a afectar, ¿no? Te va a afectar, o sea, pero todos los que nos ven, estoy seguro que alguna vez yo lo he hecho. O sea, me he puesto vídeos de Arnold o me he visto... yo no he hecho ciclismo, pero hubo una época que antes de entrar me gustaba ponerme etapas de Miguel Indurain de los 90, porque en aquella época, cuando yo tenía 12, 13 años, me volvía loco y solo ver sus contrarrelojes y recordarlas me hacían que cuando luego yo iba a spinning, o sea, estoy seguro que yo tenía más dopamina, me había motivado, yo me montaba la película, dígame, mira, yo soy Indurain y este es Chiappucci, yo qué sé. O sea, es que eso, ¿quién sí. no lo ha pasado? Claro. ¿Vale? Entonces, y si yo veo, o acabo de ver una noticia de un atentado, de algo que ha ocurrido a un crío, me han dado una noticia, mi madre me acaba de decir que le han detectado un bulto y tiene que hacerse una mamografía, y yo quiero ir a entrenar y no quiero perder ese día de entrenamiento. Si voy con el cortisol y la adrenalina, que igual hasta me tengo que dejar el entrenamiento a mitad. Entonces, claro, la pornografía va a impactar, estoy seguro, y depende a cada persona cómo. O sea, es que la pornografía al final no deja de ser pues una filmografía que depende de lo que exprese y depende del receptor, te va a afectar de una u otra forma. ¿Vale? Entonces, esto es como, Jolines, por la mañana, desayunar con mis niños y mi mujer me alegra el día, y cuando estoy fuera viajando, llevo peor el día. Sí, te has enganchado a tu mujer y tus hijos. Honestamente es así. Y no pasa nada, ¿vale? Y es que te mejoran la oxitocina, te has abrazado a ellos, te ha bajado la presión arterial, entras de otra forma a la reunión porque dices, es que sin esto me da igual todo. Entonces entras relativizado, eres más compasivo y más empático también a lo mejor con la mujer que te dice que está trabajando para ti y han despedido a su esposo, etc. Y cuando estás fuera, estás modo killer y entonces ya te cambia totalmente toda la neuroquímica y los neurotransmisores. Pues la pornografía, evidentemente, si te genera una elevación de dopamina, un tipo, la pornografía que a ti te genere eso, porque a otro... pues a lo mejor lo vuelve muy loco. O sea, me imagino, hay pornografía muy agresiva en la deep web, que pues movidas de zoofilia, de esto, del otro, eso vale. no te puede mejorar el entrenamiento, ese tipo de pornografía, ¿no? Pero un tipo de pornografía, fíjate lo que te digo, más erótica que otra cosa, ¿vale? Incluso con diálogos, etcétera, pues probablemente... Mira, voy a contar una anécdota y si lo tenéis que cortar, lo cortáis. Te digo yo que no. Tenía un paciente que me decía, mira, doctor, a mí no hace falta que me hagas analíticas, pero yo sé lo que me ocurre. Y era muy, muy gracioso. Y me decía, mira, yo antes de cada... una vez a la semana o 2 veces a la semana, en el gimnasio yo tengo que ir a la sauna... no, a la sauna no, a la lámpara esta de rayos UVA. Solarium. Sí, al solarium yo me pongo en pelotas dentro, ¿vale? Y de recibir ahí un poquito el sol, yo cierro los ojos y me hago una medio paja y el entrenamiento surge brutal y eso me dura para 72 horas. Y digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo que de medio paja? Dice, sí, estás en la faena y justo cuando estás en la escena, en tu movida mental y dentro ya sabes que vas a ejecutar, ahí lo cortas. Entonces sales con una furia por no haber acabado y súper excitado y ese día tiro muchísimo más y ya los 3 días va bajando. Pues tiene cierta coherencia. Sí, has elevado dopamina, todos en el acto sexual hay determinados momentos donde suben las pulsaciones, esto está determinado bioquímicamente, sube la dopamina, hay más conexión neuromuscular, hay más contracciones, hay más vasodilatación, hay liberación de óxido nítrico y no solo a nivel pélvico para la erección, sino a nivel de todo el cuerpo, con lo que va a haber más vasodilatación. Si tú no llegas a la eyaculación por ver por una pornografía que no sea excesiva, ¿vale? Pero sí lo suficiente como para que te saque la visceralidad y no te libere prolactina porque no has eyaculado, pues probablemente te va a mejorar las marcas y la testosterona libre en ese momento. Si te pasas y hasta eyaculas antes de ir a entrenar, ya vas medio adormilado o vas medio enfermo porque has estado 3 horas viendo pornografía, pues el rendimiento pues por el suelo. Lo que hablabas del cambio hormonal ese que se produce, ¿no? Claro. Vale. Qué interesante. Siguiendo un poco con el tema del estilo de vida, hay algo que pregunta mucho, es la pregunta estrella de la gente. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Sí. ¿Hay relación ayuno intermitente testosterona? Hay relación en tanto en cuanto, lo que hemos dicho antes, esto es como el deporte, en tanto en cuanto te mejore la homeostasis de tu organismo. Pero no otra vez de nuevo, y para mí es una pena, siendo una herramienta tan buena, porque es una herramienta muy buena para sostener a la persona que tiene que llevar déficit calórico,
y no lo ha podido hacer, por ejemplo, por el mito de que hay que comer cada 3 horas o 5 comidas al día. Entonces, una persona que desde que se levanta, tradicionalmente como se hacían anteriormente las dietas, y ya tiene que empezar a comer y a lo mejor ya va picoteando, es muy fácil decirle, mira, hasta la 1 no comas, y como tiene clavado que hasta la 1 no puede comer y a partir de las 9:30 ya no puede comer, es fácil una persona que relativamente está arraigada a llevar el ayuno intermitente que haga un déficit calórico durante cierto tiempo. Y si vienes de un sobrepeso y hay un desequilibrio hormonal, etcétera, eso te va a mejorar no solo la testosterona, te va a mejorar un síndrome de ovario poliquístico también en una mujer, te va a mejorar la liberación de cortisol, dormirás mejor, etcétera. Pero per se, es más, como te pases por hacer ayuno intermitente y caigas en un déficit calórico o en un TCA, como he visto camuflado muchas personas, especialmente mujeres que hacen ayuno intermitente, lo van alargando porque te encuentras bien, no comes, etcétera, luego tienes una amenorrea hipotalámica, un desplome hormonal. Vale. Y hablando del ayuno, la gente también suele interesarle otra hormona, que es la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la hormona de crecimiento y el ayuno? ¿Y eso tiene algo después que ver con el rendimiento deportivo? ¿Aumento de masa muscular? Existe y es medible, pero no con el ayuno intermitente tradicionalmente tal y como lo conocemos, porque el ayuno intermitente actual, como nos lo han explicado, 16-8 es el tradicional. Mucha gente solo hace 13-14 horas, ¿vale? Y luego estás ingiriendo. Entonces, ahí no hay absolutamente nada de impacto. Te tienes que ir como a las 36-48 horas para que esté depletado totalmente el glucógeno y el organismo, pero simplemente por una respuesta hipoglucémica más relativamente alargada, ¿vale? Simplemente por ese hecho tiene que liberar hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, como es el cortisol y como es la hormona de crecimiento. Pero eso no tiene ningún sentido en el día a día porque no lo podríamos llevar a hacer ayunos tan largos y o sea, es súper enrevesado. Vale. Y a mí me preguntan bastante sobre el ayuno y respondo más o menos lo mismo que tú con los otros temas y es, claro, depende, ¿no? El ayuno sí que no tiene una respuesta muy específica porque depende qué estás comiendo. Claro, si estás comiendo cosas que están reventando tus arterias, ¿no? Que te están provocando ahí una rigidez en las arterias y tal, y pasas a comer menos veces eso, es normal que te encuentres mejor, ¿no? Entonces, el ayuno ya para más términos de salud, longevidad, ¿crees que tiene efecto por sí mismo el ayuno intermitente? ¿Vale? No hablamos eso de ayunos ya de 36, 48 que no tienen sostenibilidad ni ningún sentido, sino el ayuno intermitente, ¿crees que puede tener...? Mira, el clave es el déficit calórico. Y en lo que más has estudiado, y fíjate, antes de que llegara el ayuno intermitente, un poco la moda desde el 2016, 17, 18, y se han hecho muchísimos estudios, ya se habían hecho muchos estudios para Ramadán, que ya hacen ayuno intermitente. Calórica. Claro, entonces... Simplemente por la restricción calórica y el ayuno intermitente que hacen, donde más impacto hay es en que mejora el índice OMA, ¿vale? Que nos permite saber que hay una buena sensibilidad a la insulina y que todos los trastornos, claro, y que todos los trastornos metabólicos mejoran, pero es que si tú tienes un déficit calórico eso ya mejora. Claro, entonces hay una parte y una pata del ayuno intermitente que simplemente porque te permite llevar mejor el déficit calórico es que impacta directamente en el metabolismo glucémico. Y yo asumo que aparte, si tú te levantas por la mañana, lo que hemos dicho antes, y favoreces que tus biorritmos estén mejor, porque tú te levantas con la glucosa baja, tú andas, incluso te vas a hacer deporte en ayunas y te puedes hacer perfectamente deporte en ayunas, ¿vale? Si el día de antes has comido bien, vas con tu músculo lleno de glucógeno, pues evidentemente mejoras mucho el entorno de la sensibilidad a la insulina, pero haciendo bien las cosas. Si luego al acabar el entrenamiento te hinchas a Doritos, pues ya ves tú lo que vas a mejorar, ¿vale? Como cuando tú hablas, pues también uno puede ser vegano con Kit Kats veganos, ¿vale? Entonces, claro, entonces, sobre todo para mí es en el metabolismo glucémico donde más impacto. Pero claro, si mejora el metabolismo glucémico, mejora el perfil lipídico, mejora la presión arterial, mejora la retención de sodio, si la insulina está nivelada, mejora la inflamación sistémica, pero no por el ayuno como tal. Es que es porque probablemente lo que tú dijiste antes, alguien que viene a hacer ayuno intermitente y se lo dice a su nutricionista, pues va a hacer con más ganas deporte. Es que eso es una cadena. Claro, y luego, ¿cómo lo separas de la restricción calórica? No puedes. Claro. En la vida real no tienes que diseñar el estudio para eso y tal, y muchas veces se ve que si no hay restricción calórica
Claro. Es así. Depende mucho del contexto. Claro, lo dicho, si estás metiendo grasa saturada, colesterol 3 veces al día a tu cuerpo, que está haciendo más rígidas las arterias y tal, es normal que al pasar a hacer ayuno notes como más energía, notes, Total. claro, porque llega mejor el flujo sanguíneo a los músculos, que es básico, ¿no? Para que llegue energía. Entonces, en cuanto al ayuno, perfecto, el contexto también es muy entendible. Fuera de la restricción calórica, ¿sabes si el ayuno afecta en algo a la pérdida de grasa por sí mismo, fuera de la restricción calórica? ¿Sabes lo que ocurre mucho en medicina, Gonzalo? Que esto es como cuando se hacen estudios in vitro y luego los llevas in vivo, o cuando demuestras algo en un modelo de ratón o en un modelo de monos y luego cuando lo traspasas a la biología humana. Entonces, una cosa es el marco biológico, ¿vale?, y la teoría fisiológica que demuestra que van a existir unas reacciones y unas rutas fisiológicas y metabólicas, enzimáticas, genéticas, etc. Y luego la realidad práctica, ¿vale? Entonces, otra vez de nuevo lo mismo, se asume, si tú haces un buen ayuno intermitente, no llevas excesiva carga glucémica, entrenas por la mañana y rápidamente más o menos te depletas y el organismo va a forzar, porque además por la mañana es cuando mayor tenemos las concentraciones de T4, de T3, de testosterona libre, estamos más preparados para la hostilidad. Entonces, supuestamente, aparentemente hay un entorno fisiológico que te debe favorecer más quema de grasa, incluso mayor predisposición para la liberación y formación de cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutarato, que es anticatabólico, con lo que te debe permitir en un entorno onírico maravilloso mantener tu masa muscular entrenando y quemando más grasa. Vale. Pero son rutas fisiológicas que en papel quedan muy bonito, claro, pero que llevados a la práctica yo te diría que es irrisorio. Vale, y has tocado un tema muy, muy importante. En la práctica, el ayuno, cuando estás intentando ganar masa muscular, ajá, ¿podría tener sentido? Puede ser desastroso. Desastroso. O sea, ¿cómo mete las? O sea, es que, pero no solo en el culturista, un tío que haga endurance, que haga recorrido de alta distancia, que esté entrenando para maratón, para Ironman, tiene que hacer entrenamiento a veces dobles y a veces triples. O un tenista que entrena, yo veo a los críos con 14, 15 años entrenan 6 horas a lo largo del día, y las gimnastas, ¿vale? Entonces, o sea, es que no solo en el culturismo, el entrenamiento de muchos deportes de alta intensidad implica llegar a 4, 5.000 y 6.000 calorías. En un ciclista que esté rodando 6 horas a lo largo del día y alguien que haga Ironman, son barbaridades. Tienes que meterle papillas ya para con tal de que lleguen a calorías, y fíjate, ya llega un momento que tienes que meterles incluso ultraprocesados. Claro. No queda otra, como hacía Michael Phelps, que se metía una barbaridad de Big Macs para llegar a calorías. Entonces, en estos deportistas, ¿cómo haces ayuno intermitente? Solo quedaría una opción. Asumo que te voy a reventar el intestino, porque claro, en 8 horas te tengo que meter todas las calorías. O sea, es incoherente. Claro, es que se propuso incluso que en una fase de volumen hacer ayuno podía ayudarte a ganar menos grasa, además, pero claro, está el contexto, ¿no? Otra vez, está el que cómo lo haces, el que si realmente estás en un contexto de ganar masa muscular, de aumento de rendimiento, cuando ya hablamos de unos niveles importantes, es que es inviable. Claro. ¿No? Otra cosa es que, oye, todas las herramientas nos aporten, en cierto modo, pues oye, sabiduría, porque parece en el mundo de la nutrición y, bueno, no de la nutrición, también de la medicina y de la ciencia en general, somos dogmáticos, y cuando además en el fitness, por ejemplo, se habla mucho vieja escuela y nueva escuela. ¿Qué absurdez es esa? O sea, sabiduría, ciencia es ciencia, y todo tiene que venir para aportar algo. Cuando surgió el ayuno intermitente, ¿cuántos culturistas conozco que dijeron, pues oye, joder, me he dado cuenta que cuando le he perdido el miedo a ir a entrenar en ayunas, porque pensaba que si no comía bien iba a entrenar menos, y he entendido que con la verdad por delante, con la ciencia, que si por la noche te has metido tu buena carga de hidrato de carbono, el glucógeno te aguanta 16 horas, y con que te comas igual unos dátiles de unas tortitas 20 minutos antes, ¿vale?, y estés con un poco de ciclodestrina rápida, tu entrenamiento es hasta mejor porque no estás con sueño. Entonces, fíjate, igual cenaste a las 9, 9:30, has entrenado, a las 8:30 has acabado, a las 10 te duchas y a las 10:30, joder, pues estás haciendo 13 horas y media de ayuno. Y antes, en el antiguo culturismo, la gente se levantaba por la madrugada incluso a meterse caseína porque decía, es que pierdo el anabolismo durante el día. Pues oye, el ayuno no alargado a 16, pero la idea que entraña
Ha ayudado, por ejemplo, a muchos culturistas a poder entrenar incluso con más catecolaminas por la mañana, a que el intestino no trabaje tanto durante el día, a optimizar pues muchos recursos fisiológicos, y ahí le han ayudado, porque si vas con sueño, yo he tenido muchos pacientes que me dicen, joder, es que me tomo la papilla antes, llevo 3 comidas, es que se me cae la barra, no sé, pues no te activas. Entonces, ahí te está haciendo daño comer tantas comidas. Entonces, de todo podemos sacar una lectura. Vale. Y mira, fíjate, estamos en un contexto que seguro que le interesa mucho a la gente también, que es ya hablando de la élite, ¿no? O sea, tú también eres un médico famoso, ¿no? Y llevas personajes famosos, ¿no? Entonces, tú imagínate que tuvieras que decirle a la gente qué hábitos sigue la gente que tiene acceso a cualquier cosa, ¿no? Los famosos deportistas de élite, pues invierten dinero en ellos, en su salud, tienen acceso a lo que sea. ¿Tú crees que ellos implementan algo que la gente mañana mismo podría implementar para mejorar su salud, su rendimiento? ¿Algo distinto? ¿Te refieres a deportistas o gente en común? Sí, me refiero a gente que tiene acceso a lo que quiera, digamos, ¿no? Pues sí, famosos, ¿no? O gente que, pues con poderío económico, deportistas y tal, que dicen, mira, quiero tener la mejor salud, longevidad y tal posible, yo me puedo permitir lo que sea. ¿Hay algo más allá que la gente pues pueda saber o pueda aplicar? Sí, pero creo que se pueden sacar y se sacan normalmente muchas falsas conclusiones, porque el 80-90% de lo que se puede hacer para tener una buena salud, longevidad, bienestar, etcétera, son los hábitos tradicionales de toda la vida. Por ejemplo, muchos oncólogos y oncólogos contrastadísimos en sus entrevistas dicen el 40-60% de los tumores simplemente con buenos hábitos, y dentro de buenos hábitos implica comer bien sin extremismos, hacer deporte, mantener tu masa muscular, el sueño, relaciones sociales. 40-60% con buenos hábitos podríamos prevenirlos. Entonces, o sea, ya te están dando realmente la fórmula mágica, que es hacer bien las cosas de forma coherente y no obsesionarte. Porque luego, sí, hay detalles, pues un 10-15% depende probablemente de la capacidad de acceso, partiendo simplemente de pruebas diagnósticas, ¿vale? Hay pruebas diagnósticas ultrasensibles que valen un pastón, que quizá en muchas ocasiones no valen la pena porque generan más hipocondria y más histeria, y a lo mejor tampoco no tienen tanta especificidad, tienen mucha sensibilidad, pero luego poca especificidad, y luego te arman un lío en la cabeza, etcétera. Pero bueno, pues se puede acceder pues con un chequeo en un hospital cada 6 meses, haciéndote una resonancia magnética, pagándolo, etcétera. Y existen pues determinadas terapias que realmente también ya han llegado a España, como la terapia de reposición de testosterona, la terapia de reposición de estrógeno y progesterona en la mujer, que es totalmente accesible yendo a tu urólogo y a tu ginecólogo si encajas por tu historial clínico y por tus analíticas. Y luego existen determinadas terapias biológicas, pero que están aún por confirmar, a las que pueden acceder los famosos o personas que tengan cierto poder adquisitivo, pero que están en entredicho. O sea, terapias con nuevos péptidos que están saliendo, terapias con células madre, terapias con telomerasa para alargar los telómeros, pero que no sabemos el impacto que van a tener. El cáncer, cuidado. Claro, pero se están aplicando. Se están aplicando en determinadas clínicas, en determinados estados, donde en Estados Unidos, en México, donde pues, tú lo pagas, firma el consentimiento, pero no sabremos qué va a pasar. Pues bueno, hay determinadas terapias con ARN mensajero que van a surgir, terapias génicas, ¿vale? Pues probablemente, evidentemente, hay cierta élite que se la puede permitir, pero si aún no han pasado todos los ensayos clínicos y no están autorizados, será, pues bueno, no podemos poner la mano en el fuego. Pero eso sí era el detalle. Es que eso es lo mismo que cuando sale el estudio de las vallas de Goji de no sé cuánto demuestra que los milenarios budistas alargaban su vida hasta los 120 años. Vale. ¿Por qué? Porque sacas otra vez de nuevo como los polifenoles del vino, del resveratrol. O sea, mucho marketing. Son detalles. O sea, ¿cómo distingues el marketing ahí a veces de claro, y si a mí me dice alguien, con un tío con un porcentaje de grasa del 25% que se ha puesto telomerasa en México por 200.000 euros, fumando un puro y con un donut, digo, ¿pero qué me estás contando? Y la gente es así, pasa, Sí, pasa. Qué bueno. Bueno, pues ya un poco me da pena, porque me está encantando. Estoy disfrutando esto muchísimo, no te imaginas. Pero sí que ya un poco para ir terminando, tu libro sobre testosterona ya ha ayudado y le ha venido muy bien, ya hay mucha gente que lo ha compartido, a miles de personas, ¿no? Sí. Nuestro libro. Bueno, vale.
O sea, no podría haberlo hecho sin ti, eso que quede claro. Sí que es cierto que mucha gente escribe sobre el libro y tal, y he visto, vamos, unas críticas maravillosas. ¿Hay algún nuevo proyecto que tengas por ahí así entre manos, tipo ese libro? Sí, mirad, tengo uno que te involucra a ti, ¿vale? O sea, no sería justo, aunque la testosterona es una hormona que tradicionalmente, evidentemente, la asociamos al hombre porque tiene el potencial androgénico, ¿vale? La capacidad de generar los caracteres sexuales secundarios del hombre. Entonces, tradicionalmente lo asociamos al hombre, pero en el libro se habla mucho también del potencial que tiene la mujer, que es increíble, porque es una hormona que está en el hombre y la mujer, ¿vale? Pues ahora, pues, por justicia, vamos a preparar tú y yo, durante todo este año, un libro de hormonas femeninas, ¿vale? Donde abordaremos, pues, las problemáticas de las hormonas femeninas en edad fértil, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, embarazo, hiperandrogenismo y luego pues también las terapias, ¿vale? Desde los anticonceptivos a la terapia hormonal sustitutiva, al igual que utilizamos el libro para hablar de la terapia de testosterona, también hay una terapia de la cual hay que ahondar, hay que visibilizar. Y no hay que blanquear, hay que hablar los pros y los contras. Además, en el libro de testosterona yo creo que estudiamos más los efectos secundarios que los pros. De los pros habla todo el mundo. Y creo que con este tipo de terapias hay que ser más riguroso en las contras. Y luego tengo otro proyecto que es dentro de un año aproximadamente, porque claro, hablar mucho de testosterona y que me vengan muchos pacientes, hombres y mujeres, a la clínica hablando de la testosterona, normalmente implica que lo que el paciente normalmente está buscando generalmente es mejorar mi energía y con la energía podemos hablar luego secundariamente de mi rendimiento deportivo, de mi estética, el porcentaje de grasa o la sexualidad. Y cada vez creo que se está visibilizando más que hombres y mujeres puedan hablar, oye, tengo disfunción eréctil, ¿vale? Oye, que eyaculo a los 30 segundos en cuanto me tocan, oye, que no tengo deseo sexual, oye, que no tengo libido, oye, que desde que tuvimos a los niños es que ni nos miramos, somos dos grandes amigos, pero es que tenemos relaciones sexuales en Nochevieja y porque es el día que toca y encima con miedo escénico a que no se me levante, no sé cuántos. O sea, es... En la época quizá más hipersexual y con más consumo de pornografía, para mí es la época con más problemática sexual y más embolados. Entonces es un libro donde voy a hablar de las terapias alrededor de la libido, de la disfunción eréctil, de la eyaculación precoz, de la atrofia vaginal, la falta de lubricación, todo lo que hay en torno al deseo sexual, y te tocará estudiar también ahí algo. Vale. Tema interesante que puede venir muy bien, ¿sabes? Vale. Y hablando un poco de mujeres, ¿a qué desequilibrios hormonales crees que tienen que prestar más atención? Así por hacer un panorama así un poco amplio. Sí, mira, habría uno que es crucial, y ya no tanto las mujeres, sino las mamis, ¿vale? Porque mira, por primera vez en la historia, los problemas metabólicos, la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, todo lo que tiene que ver con esto ha aumentado en edad pediátrica. Esto no ha ocurrido. Y ahora se ha disparado la hipertensión, la diabetes y problemas metabólicos en edad pediátrica, tanto en niños como niñas. Y las niñas, a partir de la menstruación, cuando tienen problemas metabólicos, resistencia a la insulina, hay una problemática que surge, que está muy asociada y que epidemiológicamente es alarmante cómo está ascendiendo, que es el síndrome de ovario poliquístico, que da lugar a hiperandrogenismo, exceso de testosterona, acné, caída de cabello, exceso de vello a lo largo del organismo, dificultad para quedarse embarazada. Posteriormente todo esto genera mayor predisposición a endometriosis, cáncer de mama, de útero, de ovario. Entonces, pues bueno, esto es algo en lo que tiene que poner el foco sobre todo la mamá, porque a los 14, 15, 16 años, cuando ya tiene la menstruación, cuando tiene vergüenza porque tiene acné, porque se le cae el pelo, etcétera, normalmente esto solo se trata con anticonceptivo para suplir la función hormonal y ya está. Pero el problema es metabólico de base. Vale. Entonces se podría mejorar muchísimo simplemente con hábitos. Entonces, pues es algo en lo que tiene que poner el foco la mujer, y luego especialmente a partir del climaterio, que son 8 o 10 años antes de la menopausia, pues ir mirando las hormonas, ¿vale? Y sobre todo también porque aumenta mucho de nuevo otra vez a partir de los 40 años los problemas metabólicos, y a partir de la menopausia
pues como no te cuides por la falta de estrógeno, progesterona, la osteoporosis, el sobrepeso, patologías cardiovasculares, sabes que prácticamente hasta la menopausia la mujer es que casi no tiene, y a partir de ahí iguala o incluso puede ascender más que el hombre por la protección que le da el estrógeno hasta entonces. Sí, sí, de hecho ya estuve ojeando ahí más o menos con la terapia de reemplazo hormonal femenina y es muy complejo, ¿eh? Muy Queda complejo. mucho ahí por hacer. Muy complejo, ¿eh? Porque bueno, testosterona, testogel en los hombros, tal, no sé qué. Terapia de reemplazo mujer. La mujer un es un fármaco, mundo. otro fármaco, otro más, o sea, dosis. eso muy complejo, ¿eh? Muy nos complejo, va a llevar horas. Lo disfrutaremos también, sí, señor. Vale, y un poco para terminar, sobre el ciclo menstrual. Ajá. ¿Hay algo, es decir, la menopausia tiene algo que ver ahí con ese cambio? Porque el ciclo menstrual regula las hormonas de alguna manera, afecta el ciclo menstrual, pues eso, a cómo ganar masa muscular, a estar en forma, algo, o es un poco... A ver, aquí hablamos otra vez del marco teórico y fisiológico. Vale. O sea, es real, por ejemplo, la mujer en la fase pura de menstruación, donde no hay estrógenos, está más deshidratada, los ligamentos están más deshidratados, hay menos serotonina, Vale. hay más inflamación sistémica, por eso hay más dolor, no en todas. Entonces, quizá un entrenamiento de alta intensidad o el entrenamiento típico que pueda tener la mujer no es igual de tolerado o te puede generar mayor rotura muscular que en una fase ovárica, o sea, de ovulación, ¿vale? Donde tenemos el pico de estrógeno y de testosterona. Entonces tenemos la máxima capacidad de hidratación, los ligamentos, la matriz extracelular está muy flexible, hay mayor captación de glucógeno, el pico de testosterona permite que la mujer además tenga más dopamina. En eso consiste la ovulación y el celo de toda mujer, ¿vale? La elevación de testosterona y dopamina. Entonces, claro, los entrenamientos pueden ser mucho mayores. Entonces, si fuéramos megapulcros y estrictos, tendríamos casi que cambiar un poco el sistema de entrenamiento. Y ojo, y hay entrenadores que relativamente lo adaptan o al menos lo tienen en cuenta y escuchan a la mujer los días previos y ya no es una tontería o no es una quejica antes de que le baje la menstruación porque quizá le falta progesterona. Como tiene poco porcentaje de grasa, no tiene progesterona, y si no hay progesterona no hay GABA, que es un relajante muscular. Entonces, a lo mejor conviene decirle, oye, vamos a bajar un poquito esta semana la carga, pero aquí prepárate que la que te voy a liar, y es ella la que te lo pide, porque sabe que se le escucha y se siente entendida. Pero es un marco teórico, no lo podemos llevar todo, porque no es tan drástico. Y al final el cuerpo también se adapta, incluso en hostilidad. Por ejemplo, un atleta de élite, a 2 meses de Olimpiadas, tú no puedes estar aquí diciendo, Sí, oye, cuando te baja el periodo, esto o lo otro, o sea, se volverían todos locos. Vale. Pero algo sí, hombre, claro, sí que influye. Perfecto. Muy bien, Tony. Pues nada, hasta Oye, aquí para mí ha sido corto. Me lo he pasado súper bien. Yo también, yo lo he disfrutado muchísimo y me han encantado las respuestas, ¿eh? Y creo que han sido súper prácticas para la gente y que podrán aterrizar ahí un montón de cosas para evitar mitos, sobre todo. ¿sabes? Sí, sobre todo. Así que nada, con mucha pena os digo que hasta aquí el episodio de hoy. Y bueno, pues si quieres, doctor Hernández, decir unas últimas palabras. Es esta, ¿no? Sí, ahí. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, yo creo que en conclusión, más allá de los detalles que pues hayamos intentado aterrizar Gonzalo y yo, oye, si de verdad sois amantes y tenéis la mente abierta a todo el mundo de nutrición, de la suplementación, etcétera, yo creo que os tenéis que quedar solo en realidad con un concepto. Que no seáis rígidos y que no os creáis toda la primera, porque ha habido una palabra que no ha parado de repetirse, que es depende. Y depende del contexto. Y vais a ser mucho más felices y conseguiréis realmente resultados más sostenibles si todo lo hacéis, como le digo a mis pacientes, al 70-80%, porque aunque queramos no podemos controlar todo. Y bueno, espero que os haya gustado este y todos los siguientes capítulos que va a hacer Gonzalo. Muy bien, pues hasta aquí el doctor Antonio Hernández. Tenéis sus redes sociales y su contacto en la descripción de este vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.